The murky city sinks in the snowy haze. Snowflakes keep falling down, weaving veil of peace and grace. Just another evening comes and passes by. The silver moon glances at me from the sky. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches o madrugadas geeks, según sea el caso en el que nos estén escuchando nuevamente. Bienvenidos al episodio 4 de Foot and Geek, este spin-off futbolero de Rock and Podcast, el programa oficial de Rock and Geek. Me presento, yo soy @Ángel_Ríos en Instagram. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emakun, me encuentran ahora sí en Instagram por primera vez como _Emakun. Hola, ¿qué tal? Yo no tengo Instagram, así que me encuentran aquí en Rock N Geek, en twitter.com/RockNGeek. Y el día de hoy, todos somos Corea. Todos somos coreanos. Coreanitos. ¿Acaba de decir usted culianos? No. El día de hoy se jugó la última jornada de la mayoría de los grupos de este mundial. Al menos del que nos atañe, que es nos el importa justamente. el grupo E, ¿no? Me parece de México. El grupo E. Es el F, ¿no? Es el F, sí. Ok. Y pues tenemos, pues no sé si coraje, tristeza. Una serie de incertidumbre. emociones. Sí, Es un conjunto de todas esas. El día de hoy, la verdad es que yo en lo personal hice corajes al ver a la selección. Y ya no está jugando usted como en edad, señor. Ya no estoy en edad. Sí, está complicado Luego eso. que tiene su vesícula descompuesta menos, señor. Está mal eso. Digo, afortunadamente no me dolió más de lo necesario, pero sí. Más de lo habitual. Tuvimos un diría el buen Osorio, un sinsabor con el desempeño de esta selección. Pero antes de pasar al tema, ¿qué le parece si mencionamos los contactos oficiales en donde pueden escuchar y descargar todos los demás contenidos de esta serie? Recordamos que ya es el 4º episodio en menos de 2 semanas, o sea... Es más de lo que hemos hecho en los últimos 4 años. Sí, por lo menos en los últimos 3, ¿no? Sí, de hecho. Bueno, nos pueden encontrar en YouTube, que se ha vuelto al parecer nuestra principal plataforma para esta nueva temporada. Pues nuestro usuario, nuestro canal oficial es youtube.com/ User /Rock N Geek así oficial. es cierto. User. ¿Por qué el user en Porque medio? así son los canales. Bueno, Rock and Todos Geek los oficial. Sí, o tecleen directamente Rock N Geek en el buscador de YouTube y seguramente les aparecerán. Como les comentaba hace rato, también nos encuentran en twitter.com/RockNGeek. Como pueden ver, la memoria del señor Balam ya está... A corto plazo ya está Sí, ya. afectada. De hecho, ya no existe. Ya no tiene ROM. Es un espacio vacío, saturado más bien. Y pues página no tenemos, así que no la vamos a decir el día de hoy. No, pero tenemos el Facebook, Facebook. que es facebook.com/RockNGeek. Que vayan a darse una vuelta por ahí porque se han estado publicando buenos y sabrosos memes. Sí, el día de hoy De hecho, estuvieron... el tren del mame está todo lo que da. Sí, buenísimo. Sí, está muy bueno. Entonces dense una vuelta por todos estos canales en donde pueden encontrar pues los episodios anteriores y pues cualquier otra cosa. Por ahí mujeres, memes, ¿qué Juegos más? de azar y mujerzuelas. Sí, Y memes. Y memes. Entonces el día de hoy, que es miércoles 27 de junio, estamos grabando. Seguramente se publicará hasta mañana jueves 28. Pero el día de hoy ya tenemos algunas combinaciones de octavos de final y otras cosas bonitas que han ido pasando en este día, ¿no? En el transcurso de este día. Entonces, ¿qué les parece, señores? Si vamos al primer tema del día de hoy, que justo es que todos somos Corea. Primero, Corea nos echa la mano con el temblor. Exactamente. El 19 de septiembre Así es. pasado. Envía una brigada. Después, pues nos hace el favor de chingarse Alemania para permitirnos
poder pasar de panzazo a la siguiente ronda. No, y desde el fin de semana pasado, ¿no? De muy cómodamente dejarnos ganarles. No tan cómodamente, señor. O sea, Bueno, lo es que platicamos en el si no episodio ibas pasado. a ver, ¿no? Pero Sí, digo, ese último gol del SOM, que es el personaje involucrado con el tema de la cartilla sí, militar. de hecho. Pero que, bueno, al menos desde la perspectiva en la que Corea se vuelve héroe el 19 de septiembre cuando envían a su brigada para rescatar, una brigada rescatista, pues ahora una brigada de 11 coreanos en Rusia rescata el culo de otros 11 Sí, mexicanos digamos que fue la en segunda Rusia delegación de rescatistas, exactamente. Y pues una penosa exhibición del equipo Pésimo. mexicano. Pésima Creo que exhibición. nadie tenía, así como nadie tenía planeado que se le pudiera ganar a Alemania, tampoco creo que nadie tenía planeado una 3-0 en contra de Suiza. Bueno, señor, yo lo dije desde el primer episodio de esta temporada, que esto no se iba a ver hasta el tercer partido. Lo dije claramente. Y ahí está el tercer partido. Solo porque está prohibido por la FIFA el grito de puto, pero usted se vio muy puto, señor, al esperar a que pasaran Al los tercer 3 partido, sí, partidos claro. y no se quiso comprometer. Ahí está. Y de todos modos va perdiendo en su quiniela, ¿no? Sí, Sí, de de hecho, hecho. sí. Por lo mismo, precisamente por no querer comprometerse. Por puto, sí. No, pero yo sí me comprometí. Lo que pasa es que Alemania no, entonces... pues, Sí, sí. de hecho justo lo comentamos en el día que grabamos el podcast el lunes posterior al partido de México contra Alemania. Lo cuestionamos si realmente se le había ganado a la peor Alemania, y después del cierre de la fase de grupos queda demostrado que sí, era la peor Sí, Alemania. Ahí está la respuesta, Creo ¿no? que en 40 años, una onda de ese estilo. Pues, Sí, pues el tiempo que llevan de no pasar a octavos, ¿no? Justamente creo que es desde el Mundial del 38, donde empezaba en octavos, justamente. Fue la primera vez y la más antigua que quedó eliminado. Bueno, y la última, de hecho, que quedó eliminado en En la la fase de primera grupos. fase. Ujú. Sí, poco a poco esta Alemania convenció de que era el peor Alemania de la historia, ¿no? Lo vimos contra México, que bueno, ahí la ilusión nos vendió un poco humo y lucecitas. Y después el partido con Suecia, en donde ya se Ganando veía de último exhibido. minuto. Y pues ahora el partido con Corea siendo completamente exhibido, mostrando las debilidades que tiene como equipo, tanto físicamente como tácticamente, como en actitud de los jugadores, ¿no? Que se vio pésimo. No sé Alemania. qué podríamos decir para justificar el desastre de Alemania. Todos sus jugadores son jugadores de élite, titulares en sus clubes. Estamos hablando de Real Madrid, de Manchester United, Jugadores de Bayern experimentados. Múnich. O sea, todos ellos han sido campeones en sus ligas Y respectivamente. campeones del mundo, ¿no? La mayoría de los jugadores. Algunos. Y la venían- generación ya se hizo una transición. Creo que del mundial pasado queda Neuer, Özil, Kroos, y algunos Müller. otros. Pero un gran porcentaje de esta Alemania es una Alemania más joven, nueva, pero que fue campeona en Confederaciones de hace un año. Es decir, no es una Alemania novata, es Pero una Alemania fuerte. Yo Pero creo que aún todo es así, parte güey. de un complot de Angela Merkel, justamente, porque Para la la invasión, señora para seguro es facilitar una la neonazi, ¿sí? Está preparando una invasión, obviamente, para tener una salida al mar, como lo ha querido siempre Alemania históricamente. Y esto fue nada más una cortina de humo, ¿no? Entonces, Sí, seguramente les están privatizando algún bien alemán por allá. Los alemanes también de aquel lado se les... o tal vez sea para tapar algún rollo con, ya saben, las emisiones de los coches alemanes tienen broncas de repente. Pero son los más limpios. Sí. Son Es el país que tiene más con- coches eléctricos en el mundo. y que con Pero, mayor cantidad de energía pero ya ves limpia. que Volkswagen exporta todos los coches que tienen Pero ya Volkswagen los hacen en Puebla, güey. no importa dónde los hagan, son alemanes. ¿Te acuerdas eso de que te espían de repente Sí, cuando hablas y eso? Seguramente también son los ya alemanes. Ahorita nos van a empezar a salir Sí. ads De Alemania. bochos. Sí. ¿Sabes? Yo creo que no. El tema de la actitud con los alemanes, o sea, los jugadores alemanes, bueno, en general los deportistas alemanes se han destacado por la mentalidad que tienen en cuanto a ser superiores, en cuanto a ser dedicados, disciplinados, o sea, son como deportistas ejemplo para la mayoría, ¿no? Y la verdad es que ves a este equipo alemán, el cómo funcionó, el cómo jugó en estos 3 partidos, y ciertamente no parecían alemanes.
estaban muy jodidos en cuanto a eso, ¿no? Simplemente la preparación física estaba muy, muy, muy jodida. La preparación física, yo a eso iba. ¿Qué tantos factores pudieron influir para este desastre alemana? Al mismo tiempo de que ellos son jugadores de élite, participaron en más partidos todavía que nuestros desastrosos mexicanitos, que no accedieron a finales a playoffs de Champions League o que disputaron hasta el último momento sus ligas. Entonces, al tener más partidos encima y el tener poco tiempo de descanso, también se ve influido en el rendimiento de físico de los jugadores. Es decir, ellos tuvieron una temporada muy larga, hablaban por ahí de hasta 50 partidos en esta temporada. Y en este año, ¿no? Exacto, en este año futbolístico después de ganar la Confederaciones. Es decir, hay un desgaste físico evidente, pero producto de su participación en clubes. Y no debería ser el total del desastre. Creo que también hay puntos de tocar en la dirección técnica. Si ya llegó el ciclo, el ciclo de Lowe, o le van a dar seguimiento. Alemania se caracteriza por darle seguimiento a sus procesos. No sabemos si este deshonroso desastre sí corte la cabeza fue un de la fracaso dirección completo en todos los niveles. O sea, desde el primer partido fue un fracaso rotundo al no pasar a la siguiente fase en este. Estaba checando que está ahí la maldición. Como aquí en México, la maldición del superlíder en la liguilla, la maldición del campeón, ¿verdad? Hay 4 de las últimas selecciones, bueno, de los últimos campeones, de las últimas 5 copas, no ha pasado el campeón en turno, el campeón defensor, a la siguiente fase, ¿no? Ahí está en 2002, Francia no pasó, en el 2006 no hubo pedo, en el 2010 Italia no pasó, en el 2014 Italia tampoco pasó, y todos son de la fase de grupos, ¿no? Y en este mundial, pues Alemania se quedó ahí, ni siquiera a mitad de camino. Estuvo muy, muy, pues, desastroso el tema alemán. Por otro lado, también creo que cabe destacar, ya hablando específicamente de México, que tampoco le esperábamos un nivel así a Suecia, ¿no? O sea, esperábamos nivel mucho menor, o al menos muy similar a lo que ofreció Alemania en su partido. Sin embargo, creo que sorprende Suecia. Yo creo que, bueno, por lo menos yo no esperaba que estuviera así antes de ver el partido contra Alemania. Después de ver el partido contra Alemania y que al final de cuentas Suecia anota primero y de ver cómo se les plantan a los alemanes, sí, no podías esperarte menos, porque Suecia venía jugando muy bien, ¿no? Y que obviamente perdió, ¿no? No esperabas esta Suecia realmente. de hoy. Pero es porque todavía tenías la ilusión de esa Alemania campeón, que a lo mejor había tenido un desliz con México, que no se lo esperaban y que pues realmente era por méritos propios. No dabas descartado a Alemania, ¿no? Pero realmente el problema es Alemania, no que México haya sido mejor o que Suecia haya sido mejor o cualquier otra cosa, ¿no? Y que también el foco de la atención pues se desviaba hacia lo mal que estaba jugando Alemania y la ilusión de lo bien que estaba jugando México. Sin embargo, Suecia venía haciendo sus partidos como los tenía que hacer. Como tiene que ser. Les ganó a... Yo creo que Suecia fue el único equipo de este grupo que sí cumplió como tenía que ser. O sea, perdió... Incluso más, ¿no? Y tal cual. Perdió contra el que tenía que perder y le ganó a los que les tenía que ganar. Tal cual. O sea, él fue el único que hizo su trabajo bien. Sí, exacto. En lo que tenía el presupuesto. Sí. De hecho, igual, ¿no? Hay muchos comentarios acerca de que México pasó de panzazo. Y bueno, efectivamente, ¿cuántos no nos sentimos identificados? Sí, pasó de panzazo. En que los primeros 2 parciales le echas ganitas. Llegas ahí, alcanzas el 9, el 10. Tus 2 te presentas y ya como ya pasaste el último parcial, pues ya ni vas, ya te reprueban por faltas o bueno, te castigan con faltas y sacas 0, ¿no? Entonces si promediamos los 3 partidos poniéndole un 9-10 ahí, en los primeros 2 y de 0 en el último, un evidente 0, pues sí, pasa como con 6.6, ¿no? Su semestre. Yo diría que fue todavía peor porque casi fue como cuando le vas a hacer la rogona al profe para que te dé el puntito que te hace falta, ¿no? Porque, o sea, quedamos completamente a merced de Corea. Yo creo que no. Completamente a merced de Pero Corea. Pero tenía 6 puntos. Te lo hubiera creído si hubiéramos quedado 1-0. Pero 3-0, o sea, ya es imperdonable. No tienes forma de justificarlo. 3-0 eres... Pero fue lo que habíamos platicado. Sí, exacto. Fue lo que platicamos en el episodio pasado. O sea, sí, evidentemente hay un muy mal trabajo, un mal funcionamiento y un mal planteamiento táctico de la selección mexicana,
pero pasas porque ganaste 2 partidos porque tienes 6 puntos. O sea, hay selecciones que pasaron hasta con 5 puntos. Entonces, Hay selecciones que pasaron con 4, como Argentina. Como Argentina. entonces sí o como pasas, Brasil. O como Brasil, de hecho, y sí Suiza. pasas por méritos propios. O sea, sí pasas porque ganaste 2 partidos, los ganaste. Que este en particular haya sido un desastre. Pero Ok, es que no fue te sirve, por méritos propios. no te sirve de nada compararte con el resto de los grupos. Dentro de tu grupo, con los equipos que conformaban el grupo y con lo que sabías que venía, no hiciste tu chamba. Esa es la realidad. El único equipo que la Sí, la hizo, hiciste porque no, tenía 6 fue puntos. Suecia. Suecia fue el único Y equipo la- que hizo lo que tenía que hacer. Pero también perdió un Pero- partido y también pasó con 6 Sí, puntos. pero es porque estaba presupuestado. Perdió contra el fuerte y le ganó a los otros 2. Eso es lo que tenía que hacer México, no otra cosa. Tenía un trabajo y no lo hizo. Pero hizo, o sea, sí ganó sus 2 partidos. Es el siguiente bloque. Sí, pero Se lo comió. Bueno, sí. Es que ese es el tema, güey. No te puedes comparar justo con eso porque tampoco hiciste tu chamba como lo tenías que haber hecho, güey. O sea, medio O sea, jugaste, si hubieras medio tenido, ganaste. a lo que me dices es que con esos mismos 6 puntos, pero perdiendo con Alemania. ¿O a qué te refieres? O sea, ¿qué Quizá, fue no güey. hacer su chamba? Quizá porque con Corea no jugaste bien. Con Corea jugaste lo necesario para poder tener los Pero dos en el goles. presupuesto está ganarle a Corea. No, es que mira, yo diría desde que que le a ganaste Corea- a Alemania, lo por eso. presupuestado se fue a la chingada. sí. Por eso. Pero, entonces, pero ¿qué- incluso, qué- pero incluso qué- con qué lo presupuestado, fue- para qué lo fue no hacer su presupuestado, chamba? tenías un 70 y tantos % de probabilidades de ganarle a Corea. Era para que lo hubieras goleado. O sea, no quedar 2-1. Era para que hubieran quedado estos 3-0 contra Corea. Y no lo hiciste. Eso ya te habla de que no estás cumpliendo. Y Osorio lo reconoció. Sabe que fue por error de ellos que anotaron el gol y que no se anotó más. Porque oportunidades hubo. Pero no supieron cómo jugarle a Corea. No supieron cómo meterle más. De hecho, un gol, pues como lo dije el episodio pasado, fue penal. Y digo, obviamente estuvo bien cobrado y todo por Vela. Pero pues siempre te queda la espinta de que no fue un mérito real del equipo como tal. Sino un error del otro equipo. Que sí, supimos aprovechar y todo. Sí, eso es evidente. Pero de todas maneras no es un gol que nos hayamos ganado a pulso, ¿no? El segundo sí fue un buen gol. Pero ya, o sea, realmente le metiste un gol a Corea. Un gol. Sí, Y de churro, güey. de churro. Sí, fue un gol. Pues sí, fue. Fue porque le pegó a Chicharito en la cabeza y ahora sí la metió. Le rebotó O a sí, Chicharito. literal. Yo creo que no. Al mencionar este tipo de cosas, yo creo que si se le hubieran regalado puntos a México, pues igual y se podría considerar de esa forma. Pero ganó sus 2 partidos que estaban en el presupuesto de los 3 en la fase. Y con eso le alcanza, ¿no? Y aquí viene la pregunta y para ligarlo con el segundo tema. Entre ellos, usted, señor Jaguar, seguidor del PG y de Osorio. Magia del poder. No, en realidad no Oye, sigo al peje, pero ¿estás seguro que tenías que estar aquí? ¿No tenías que estar en el Azteca ahorita? De hecho, lo está Cierre. haciendo vía Sí. satélite. ustedes son los que lo pusieron. Yo ni Nosotros solo lo pusimos porque estaba Belinda, güey. Sí, hay que aclarar las cosas. Pero ustedes Y lo para ver pusieron. dónde estaba, señor, si lo encontramos ahí. Hasta aquí el reporte, Joaquín, desde el Estadio Azteca. Pero, bueno, siguiendo con el tema, para ligarlo con el siguiente titular de la sección, en el Mundial pasado pasamos gracias a otro equipo que particularmente Estados Unidos, ¿no? En donde estuvimos exactamente en la misma situación que ahora para poder llegar a la siguiente fase. De hecho, para acceder al mundial. O sea, no sí, fue. sí, de pero entrada. me refiero a la misma situación en donde ya no Dependemos teníamos de otro nada que hacer resultado. y esperábamos el resultado del otro para poder tener la oportunidad, ¿no? En aquel momento fue el otro medio boleto para el repechaje y poder llegar al mundial pues de rebote, ¿no? En esta ocasión pues pasa lo mismo con esta situación de los gloriosos coreanos que hicieron mejor partido que México. Y pues a lo que voy es, Osorio tenía una sola chamba, una sola, y la cagó. ¿Están de acuerdo? Porque no hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer. En lo particular yo siento que se tardó muchísimo para hacer cambios, tanto en el partido con Corea
como en el partido con Suecia. Yo creo que Y justamente... los cambios que hizo fueron equivocados. Yo creo que justamente parte del problema de Osorio ya ahorita en el Mundial es justo lo contrario de lo La que lo falta estábamos de criticando. rotaciones. Sí, tal cual. O sea, porque se le plantó exactamente igual a los 3 equipos. Cuando no juegan igual. Pero Entonces, ustedes juraban y perjuraban que tú, Ríos, decías que es que no puedes jugar. Depende del rival. Lo dijiste, güey. Claro, no, pero es que Y a ahora, los 3... y ahora no, resulta no. que tenía que hacer Pero rotaciones. es que no traía un estilo para poder hacerlo, güey. O sea, no traía un estilo Sí. para poder hacerlo. Pero es entonces, cierto. O sea, ni siquiera él sabía cuál era su alineación, o quizás sí la sabía, pero no sabía cómo le iba a funcionar. O sea, le funcionó a Alemania, pero le funcionó lo que te decía. O sea, nos vendieron humo porque fue la peor Alemania de la historia, que no funcionó nada bien, y México salió afinado. ¿no? Y O sea, pon tú, incluso aunque haya sido la Alemania peor de la historia, sigue siendo Alemania, ¿no? Y yo creo que para lo que se preparó Osorio, honestamente, fue para Alemania. Porque los otros 2 partidos los dabas por sentados prácticamente. O sea, Suecia y Corea, pues digo, a lo mejor le empatabas a Suecia, a Corea, pues por supuesto que estaba presupuestado ganarle. Y perder contra Alemania o empatar en el mejor de los casos. Pero el ¿no? punto es que no tenías que salir forzosamente en un torneo tan corto con la misma alineación, porque no funciona así, güey. Es que, Ahora, fíjate, ok, mira, no, sí el está tema- bien. hay una diferencia. Ahora sí, rotación. bastante- Vengan las No, rotaciones. no, es que no entonces. son rotaciones, güey. Ahí sí ocupas variantes de tu equipo. Sí, es que hay una diferencia entre cambiar 5 personas de tu equipo, que es la mitad del equipo prácticamente, a hacer 1 o 2 cambios. O sea, Sí, está muy cabrón. Además que, por ejemplo, en el partido o el tiempo de descanso que tuvieron entre el partido de Alemania y Corea fueron 6 días, ¿no? 7 días. Y contra Suecia fueron 3, 4 días. Entonces también ese desgaste ya te aplica a los jugadores. Pero Ahí no juraban ni lo perjuraban que no había repetido una sola alineación. No, güey, pero en es que no- 50 es que no se partidos. trata de eso, Y es que que- ahora. No, sí se que trata porque entonces- lo dijeron. Sí, pero no se es que repitió una entonces alineación. volvemos- No se conocen porque no han repetido alineación. No han jugado juntos. Necesitamos que repita alineaciones. Pero eso no fue lo que consigues pidieron. ya en el torneo. No lo consigues en estos 3 partidos. Porque claramente ahí se vio. Los jugadores se desgastaron. Los jugadores llegaron cansados. Veíamos el caso de Edson Álvarez, en donde hizo un sprint para regresar de una salida. Que usted lo dijo. Bueno, de hecho, y ya las estaba dando. Perdía mucho la zona. Cuando regresaba, ya no tenía gas. Las piernas ya no Sí. le daban. Veíamos, por ejemplo, ahí al Chucky, que claramente estaba incomodísimo para poder jugar y no hizo absolutamente nada. El desempeño de Vela también se vio disminuido. Aparte, yo, por ejemplo, con el Chucky, yo creo que le pasó algo y se vio desde el partido anterior con Corea. Y es que de alguna manera se le subió un poco el humo a la cabeza. Sí, claro. E intentó hacer muchas más jugadas personales que dar asistencias, que es algo que tenía que concentrarse en hacer. A lo que me refiero es que tienes diferentes opciones también en la banca. Quizá no eran las no hay adecuadas. muchas, pero bueno. Quizá no Pero eran hay. las adecuadas, pero lo habían. O sea, Simplemente Oribe. O sea, Oribe lo Oribe. metes. Vimos hoy mismo el caso ¿Cuál hubiera de... sido un planteamiento inicial contra Suecia como Vi- lo viste ver vi- jugar? Simplemente sacas al Chicharo o le das minutos diferentes a tu delantera. O sea, en la delantera creo que es donde tienes maderita de donde traer. Pero no Y hubieras son iniciado especialistas igual. en esa O parte. sea, ¿no hubieras iniciado igual el partido? Contra Suecia no. Quizá contra Suecia no. ¿Cuáles hubieran sido esos cambios diferentes? Yo por lo menos hubiera sacado al Chicharo. Me parecía más para incluso Raúl Jiménez o Oribe. Y le daría movilidad al Chucky. O sea, el Chucky se veía claramente que no estaba jugando bien desde el segundo tiempo contra Corea. Entonces le das, sí, inicias de titular, pero viste que no hizo nada. Ah, no, a eso voy. Entonces- El planteamiento inicial no estuvo mal. El desempeño, dentro de los 45 minutos primeros, ya ahí sí pudiste haber ajustado. Que ahí es donde Pero ya tu planteamiento recae- inicial, repetir la alineación, esencialmente no estuvo mal. No o sea, estuvo porque mal. fuiste con tu Pero mejor, el actuar, con tus el mejores actuar, 11. el actuar como técnico es lo que te hace que recaiga en ti la responsabilidad. Entonces, ¿quieres hacer un cambio y metes a Oribe 3 minutos del final? Sí, o sea, Cuando ya tienes un marcador de 3 de a 0 3-0. encima. No, Simplemente- eso era en el segundo gol incluso, hacer los cambios. O Y no incluso los hizo. desde que estás viendo que honestamente Suecia está jugando mejor que tú, pues tírate a la defensa, que bien lo hizo contra Alemania, ¿no? O sea, haces los cambios, metes a Márquez para que coordine la defensiva y pues sales a flote, pero tampoco lo hizo. Que de hecho lo llegó a plantear incluso antes de comenzar el Mundial. Se le cuestionó acerca del 7-1 contra Chile y precisamente el 3-4-1 contra Alemania en las Confederaciones.
Y él decía, bueno, si me vuelvo a ver en la misma situación, lo que voy a hacer es amarrar el partido. Y justamente lo había declarado anterior, decir, no me vuelve a pasar. O sea, no me pasan más de 2 goles. Pero es que Y eso pues es ya un le pasó, Osorio. ¿estás de Sí, acuerdo? claro, sí. Eso es un Osorio haciendo un Osorio. No, sí. Porque es el güey que dice voy a hacer esto y termina haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, Sí, por al ejemplo, final ahorita le meten 3, se- ¿no? se- Como el peje. se murió con la suya para llegar sin ninguna alineación repetida, pero ahora en la Copa del Mundo entonces repite todas las alineaciones. O sea, Y entonces está mal es un también. berrinches, güey. Pues güey, es que un te habla de berrinche. que salía en Contreras, honestamente. Realmente es aferrado. Es de que, o sea, yo quiero hacer las cosas así por mis pinches huevos y ya. No porque realmente tenga una estrategia. Y yo lo dije desde la primera vez. Tercer partido. Se ha visto que progresivamente ha ido empeorando. O sea, porque haces lo mismo contra Alemania, haces lo mismo contra Corea, haces lo mismo contra Suecia. Obviamente, si te están viendo ya ahora sí cómo estás jugando, como dijo Ángel, en un torneo tan corto, pues obviamente se van a preparar para responderte, para jugarte de y esa forma. en este partido contra Suecia se vio realmente el México que había venido siendo los 48 partidos anteriores. O sea, simplemente desde el 7-0 contra Chile, los últimos partidos de preparación con los Inglaterra, que no son Inglaterra, y que los perdiste, ¿no? O sea, realmente este México es el México real. Sí, me queda clarísimo. Es lo que es. O sea, es Este es el México que va a hacer que el PG gane el domingo, güey. justo, sí. Por ahí está una encuesta en la página de Facebook para que vayan a contestarla. Pues yo no Sobre entendí tus opciones. Mira, se las voy a leer. Bueno, en ese sentido, ahora, el tema también de el desempeño individual, que naturalmente que pudo haber modificando a Edson Álvarez, que Sí. fue el peor partido de su vida, de su carrera. Y No, esperemos y lo estás viendo, Yo le he visto peores con el América, güey, sí. pero el América nos vale madre, ¿no? O sea, Pero estás viendo siempre- cómo está jugando. aparte siempre hay un defensor del América que la caga en los mundiales. Raúl Rodrigo Lara en el 98. Y viene Edson Álvarez, para no variar, a cagarla en el 2018. Ya no Justo. traigamos defensores del América, ya, por favor. Hubiéramos traído uno de Chivas, ¿no? Sí, ¿no? O algún jugador de Chivas. Alguno. Osvaldo alguno. Alanís estaba ahí disponible. Osvaldo Sánchez, que estaba en la tribuna. Aquí está la encuesta, sí. Se las leo. No es cierto, mentira. Ah, sí, aquí está. Bueno, pero esa yo creo que entra más en el siguiente tema, donde están los partidos ya para el 2 de julio. ¿Qué más, señores? ¿Qué más tenemos hoy? Pues sí, precisamente el siguiente tema. No, pero todavía tenemos ahí unos minutillos Para seguir pitorreando. Sí, para Osorio. seguir chingando Osorio. La verdad es que, insisto, el tema de los cambios hizo por ahí unos movimientos. Por ejemplo, ahí cambia a Guardado y a Herrera de banda cuando No, pues, y ninguno se realmente, siente cómodo te jugando das ahí, cuenta, güey. justamente como dices, ¿no? O sea, Digo, estás viendo cómo está jugando Álvarez. Yo creo que en los primeros 20 minutos del partido te debiste haber dado cuenta de que no estaba haciendo su chamba, de que no estaba bien. Nosotros, que no somos Sí, técnicos, exacto. nos dimos cuenta que salía de la zona. Sí, sí. Le costaba regresar. Pues vas y lo cambias, ¿no? Y claro. es O sea, muy obvio, ¿no? Sí, fue muy evidente. Yo creo que ahí fue culpa del señor Jaguar, porque toda la semana estuvo chingando con su zona 14. Entonces, digo, ya nos hemos vuelto populares con estos contenidos. Llegó a oídos de Edson Álvarez y dijo, a huevo, de ahí soy. La zona, Se subió zona hacia 14. Llegaba a la 14. zona 14, pero ya no regresaba No, el cabrón. ahí Y se cuando quedaba, güey. regresaba, llegaba sin Sí, piernas. pues no mames. Sí, estuvo muy cabrón. Además, otra cosa también en cuanto a desconcentración, abonado con el protagonismo del árbitro argentino, la amarilla de Gallardo, güey. Bueno, pero es que varias cosas, ¿no? O sea, de entrada la mano, el penal que no marca. Justo, Porque era... empezando el partido, güey, que ahí hay un dato muy cagado, que es la amarilla más Más rápida rápida del oeste. en la historia de los mundiales, güey. A los 17 segundos. Solo había una tarjeta roja que había sido a los 58 segundos. Y fue de Bricio, ¿no? Contra Zidane.
No mames. Hasta por como Mauricio puto. contra Zidane. Entonces, bueno, ya tenemos un récord más Un récord más a la lista de a la malos lista récords mundiales. de mexicanos. Sí. Y, pues, o sea, ahí empiezas a ver el tema de la desconcentración también un poco, ¿no? El tema. Además que el pinche árbitro no midió con la misma vara a todos porque hubo 832 jugadas similares No, y obviamente La iba a plancha sacar que le tarjetas. ponen a Chucky con los tacones. Sí, enfrente. ese era de roja. Esa era de roja. El esa era balón de viene roja. en el aire y el pinche jugador se olvida No, y completamente por otro del lado, balón y lo el plancha. penal que sí marca, que no era penal. Y Sí. realmente yo creo que lo marca justamente Para para compensar, compensar de claro, alguna manera, sí. ¿no? Y el Obviamente. penal de Chícharo que arrastra el balón con la mano y no marca. Y no marca, sí, o sea. Y además lo revisó en el Sí, VAR. Sí, lo revisaron en el VAR. Esa va a quedar mucho a la polémica porque fue una jugada que se revisa. Sí. O sea, son como 7 cabrones en la pantalla, en el VAR, que le avisan al árbitro central que vaya y que haga la revisión. Entonces, ya sí es demasiada gente ¿Qué? viendo una jugada y que no se pudo juzgar de forma correcta. ¿Qué? Creo que por primera vez en el Mundial se da una mala decisión después del apoyo visual de la repetición. De la- Y de la digo, tecnología, ¿no? obviamente la tecnología tampoco está exenta, porque al final la decisión queda en manos de humanos, ¿no? Que Sí, pues, sí. pueden o no equivocarse, o pueden o no estar confabulados en complot para, Un poco. Sí, ¿no? Sí, un poco. de alguna manera. Y también demuestra las deficiencias que todavía hay en este sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, nadie sabe cómo se debe de invocar. La FIFA mencionó 4 puntos en donde se iban a revisar las jugadas sí o sí. Y les valió Y madre. les ha valido 3 kilos Sí, de de la hecho. desague también. Tal cual. Y el punto es que, no sé, como en el fútbol americano, que cada uno tenga ciertas... No, y se nota bastante el descontrol que hay en esto. Simplemente en el gol de Corea, el segundo gol me parece que fue el primero. El primero. El que les anulaban, que Sí, no les una jugada anulaban de y estaban ahí. pinball ahí. Creo que cambió el marcador en la tele como 4 veces porque estaban que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, pues al final Incluso, obviamente sí incluso fue. en la app de la FIFA llegó primero la notificación, después se quitó, después Sí. se volvió a subir. Estuvo muy, muy cagado ahí. Sí, no, y es precisamente por lo mismo, ¿no? Porque hay un descontrol todavía. Desgraciadamente, pues el VAR, ¿cuánto tiempo tiene que lo comenzaron a implementar? 4 Desde la- años, güey. No. No. Funcionando en algunas ligas del mundo ya tiene 4 años. Yo creo que formalmente, como 2. O sea, como 2 años. Pero ya bien. en ligas, pero en torneos oficiales En de la torneos FIFA, oficiales importantes, 2. 2 años. O sea, estás hablando de que 2 años para implementarlo en el Mundial, pues de alguna manera es comprensible, sobre todo en las ligas que todavía no lo implementan. De hecho, en México creo que se va a A partir de implementar esta temporada. de esta temporada, ¿no? Sí, que de hecho ya se tenía que haber implementado en la liguilla pasada, pero como les faltaba horas de vuelo a los árbitros, pues ya no se puede implementar. Pero ya está toda la infraestructura instalada en los estadios. Y pues esperemos a ver cómo resuelven este tipo de cosas. Te digo, sí, me hace falta el que le digan a los jugadores si hay algún jugador que necesite pedir el VAR o el técnico o el árbitro, porque también los árbitros en el cuartito se han visto muy putos, porque si hay una Pues, jugada... güey, es que si pones a 7 cabrones ¿Los ha en un visto cuartito, besándose, señor? O sea, Pero si es que pones están muy oscuros, a siete, con- sí, con la si los tele pones a 7 puesta, cabrones güey, así sí. como Palomitas. en un ambiente cachondo, güey, pues Sí, está se cabrón prenden, que... seguramente se prenden. Sí, güey, Solos, o sea, media luz. Sí, güey, Sí. pues de que se ponen putos, pues se ponen putos, güey, no mames. El tema es que, por ejemplo, para este tipo de cosas que se han hablado de que sí rompe el ritmo de las jugadas y todo este desmadre, pues es muy fácil. Tiene 7 cabrones, 7 ojos con el poder de la repetición, güey. Sí, claro, O sea, es diferentes mucho más ángulos, fácil diferentes criterios, diferentes que, puntos de que, vista. que se puteen entre todos en chinga y le digan al que le comunique al árbitro, güey, es penal, güey, es mano, güey, es falta, lo que sea. Y entonces ya el árbitro decide si lo ve o no lo ve, ¿no? Que finalmente la decisión recae en el árbitro central, que fue lo que pasó con el penal de Chícharo. Va, revisa, porque los otros güeyes le dicen, güey, pues quién sabe, tú vela. Entonces, ahí, ¿de qué te sirven esos otros cabrones? Y de todos modos tiene que venir el otro Pues es árbitro, que, ¿no? güey, están como nosotros, realmente no se ponen de acuerdo. Entonces, pues si de los 7, 4 te dicen no es penal y 3 te dicen que sí, pues qué chingados haces, ¿no? Está Pe- como... Pero creo que en el penal todos estuvimos de acuerdo en que era Era penal. penal, sí, era O sea, penal. Podríamos tener diferentes puntos de vista en cuanto a lo técnico. No, y era muy evidente, o pero sea, era en penal. cuanto al criterio de las jugadas, creo que coincidimos en todas
cuando sí fue penal, cuando no fue penal, cuando sí era roja, cuando no era roja. Hemos coincidido en cierto criterio. Bueno, no, usted sí decía que el segundo también era penal, el de la barrida con la rodilla. Él fue Ríos. Yo dije que era. Bueno. Para mí sí era penal porque se lo lleva con la rodilla. Pero Pero pues la rodilla la llevaba doblada, pues ni Sí, modo güey, que... pero o sea, nunca no dio llegó el balón, no dio güey. nunca el patadón. O Pero sea, nunca no llegó el hubo balón, intención realmente. Sí, Pues es estoy de acuerdo. inercia. Sí, Igual el VAR dijo que no era penal. No, de hecho ni siquiera no, pasó no al lo VAR. invocaron, no. lo marcó directo. Sí. Como dices, como para compensar. Y justamente. Y pues bueno, eso nos lleva al siguiente tema de esta bonita emisión, en donde, pues sí, con todo esto que pasó, México la cagó, México jugó mal, Osorio se tardó en los cambios, no hizo el planteamiento que tenía que hacer, se ha muerto con la suya de ser un berrinches y hacer pues todo lo contrario a lo que... Pues lo que pensarías que tendría que hacer en un torneo tan importante y pues tan corto, ¿no? En esta... Creo que se nos fue la música por un momento, pero estábamos tan entrados Sí, que no nos nadie dimos lo vio. cuenta. Eso está divertido. Y pues bueno, esto nos lleva a que México es una de las 7 selecciones que ha pasado... Más veces a... Más veces a la fase de Fase grupos, de- ¿no? Entonces, digo, si bien... No, a la fase de grupos ya habíamos pasado. Ha pasado de octavos. la fase de grupos, Sí. ¿no? O sea, ha superado esta fase de grupos. Ha llegado a octavos, pues. Sí. Y pues en esta ocasión llegó arañando. Pues como casi siempre. Sí, yo creo que es muy curioso. Por ejemplo, el mundial anterior se sufre creo que menos para pasar a la siguiente fase, pero no se pasó con 6 puntos. No. Se pasó con 4 puntos. Y ahorita que se pasa con 6, Pero entonces es que sí es un volvemos desastre. a ver, pero es que güey, es ¿no? que- Los pero es que es puntos como sigue lo- como siendo pasas, ¿no? aleatorio, Sí, güey. No, no es exactamente. aleatorio, Bueno, porque pasas relativo. por puntos. No, sí, O pero sea, pero no es pasas porque relativo, jugaste güey. mejor en los Pero no tres, importa, no porque al pasas- final, Sí, claro que no, importa. es que no importa, porque para todos, para no Argentina importa, porque importó, si para realmente, México importó. realmente si importara tanto lo de los Hasta puntos, para España el importó. criterio de pasar por puntos sería a partir de un límite, digamos, cerrado. O sea, si tienes más de 8 puntos o más de 7 puntos, pasas. Pero no es así. O sea, tienes equipos que pasan con 4 puntos, tienes equipos que pasan con 9. Y De es su una grupo. diferencia muy Sí, grande. claro. Entonces, realmente los puntos no importan. Lo que más importa es el desempeño y al final de cuentas, los goles, ¿no? Hablemos de eso y entonces, pues... Bueno, importan en que sea Alemania el tuvo primer que haber criterio perdido, para bueno. calificar, Sí, güey. obvio. Lo que me obviamente. dices es que entonces Alemania tuvo que haber quedado sin puntos porque jugó desastroso contra Suecia. Pudo haber quedado y sin se, puntos, y güey. y se llevan 3 puntos al final con un tiro libre. Entonces, el peor desempeño sí. lo Pudo tuvo. haber quedado sin punto. Bueno, pudo haber quedado con un No, punto. no es de apreciación, es de goles y evidentemente los partidos ganados te dan puntos. O sea, claro que se hizo del trabajo. Pero pudo haber quedado necesario. con un punto. Se güey. sufrió más que el mundial anterior. Pero hiciste un buen desempeño en tus primeros 2 partidos. Pero hiciste uno muy malo en el último y al final de cuentas eso Hiciste también uno cuenta. y medio muy mal. Sí, es que está muy, muy, muy mal el del último y la mitad del de Corea. O sea, la verdad es que no fue un buen partido. Sí lo ganaste, pero lo ganaste también de panzazo. O sea, no fue una victoria real, contundente, contra un equipo que es pues mucho más pequeño de alguna manera. Y que una de las estadísticas que te lo demuestran, y justo era una de las que argumentabas a favor de Osorio, en que el portero no debería de ser figura, que hoy Ochoa es el portero que tiene más atajadas en el Mundial. Entonces, eso ya te hace un portero figura. Sí. Sí, a partir de ahora. Y al final es que, pues, es México y como que Ah, sí, Eso no, es hoy México. fue- sí, hoy eso fue- es México, ¿no? Sí, y claro. realmente para todos los mexicanos sabemos que un mundial sin sufrir por pasar a la siguiente fase no es mundial, ¿no? O Sí, sea, es como comer una fruta sin sí, tajín, no, ¿no? como que no te yo creo que no estamos preparados psicológicamente para pasar para el caminando, triunfo. sí, así. Es una cosa Es- cultural. Regresando a las analogías de la escuela, es como si ya exentaste la materia, ni madres faltas para Sí, que güey. te bajen puntos o Algo, haces algo, algo. güey. Sí, no. Justo eso, el miedo al éxito, ¿no? El va a sonar como a meme, No, pero sí. no, y realmente, bueno, yo estaba leyendo el otro día un artículo que sacaron, no me acuerdo en qué publicación, y hablaba justamente de las técnicas que estaba utilizando Sopitas. Osorio, ¿no? No me acuerdo si... En No, Sopitas. la verdad, no creo que haya sido en Sopitas, no. Normalmente no postea cosas tan inteligentes. Pero hablaba justamente de que Osorio, una de las cosas que había hecho en particular para preparar al equipo contra Alemania, era usar programación neurolingüística. Y eso pues obviamente es totalmente psicología. O sea que México salió a jugar bien ahí porque se creyeron que podían plantarse
contra Alemania y que no tenían nada que perder. Y al que fue final- la peor Alemania, ¿no? También. Bueno, independientemente de eso, o sea, se salió a plantarse, pero México salió, se vio en ese partido que sabía qué hacer. O sea, independientemente de cómo lo haya jugado Alemania, México sabía qué hacer. Que no se vio ni contra Corea ni contra Suecia. Y creo que es lo mismo que hace Corea justamente, porque ellos ahorita ya no tenían nada que perder, o sea, estaban fuera. Y lo que dijeron es, pues me voy a llevar a quien me pueda llevar. Y pues le tocó a Alemania, que además no estaba jugando bien, obviamente, ¿no? Y justo ya lo había demostrado. Entonces, pues Corea dijo, chingue su madre, estos güeyes están peor. ¿Qué más pueda pasar? Pues sí. Y ya, yo tenía algo que contarles y ya no me acuerdo. Sí, creo que estoy perdiendo la memoria también. ¿Ya también te está afectando? Pero bueno, ahora nos queda claro que ya ahorita ya estamos en cuartos, nos queda jugar No, contra estamos en octavos, señor. Estamos en octavos. Nunca hemos estado en cuartos. Sí, Bueno, dos veces. Sí, dos una veces. vez. Una Una en el 86 nada más. en México. No, también en otro mundial, ¿no? No. ¿Solo en una? Solo una. Sí. En el 86, lamentablemente. A ver, ahorita le confirmo esa estadística. Pero bueno, estamos en octavos y estamos contra el que queríamos, que era Brasil. Más bien contra el que nos tocó, güey. Sí, porque... Pero justo regresando a ese planteamiento, no Suiza y Suecia y Dinamarca, estos países nórdicos no juegan más o menos igual, no juegan más o menos con un mismo planteamiento, no los han visto en sus respectivos grupos jugando parecido. ¿No nos Sí. conviene un mejor... Ah, entonces ahora pasamos del el que nos toque a el que nos conviene. Yo desde el principio puse a Brasil, no entiendo. Sí, pero hoy nos toca Brasil porque pues fue el que... No, señor, le tocó, efectivamente México quedó en cuartos de final en sus dos mundiales, Ah, en mira. 70 y en el 86. Perfecto. Son dos... Ya tenemos experiencia entonces de cuartos de final. Sí, en de casa. perder en cuartos de final. Entonces el quinto partido podría darse también en el siguiente mundial que los vamos a tener también Bueno, en parcialmente dos mundiales, casa. ¿no? Porque el que sigue es Sí, en sí, Qatar. Son dos. Horrible Qatar, no sé... Bueno, eso todavía fue de Blatter, ¿no? Sí, no hay ni siquiera sus agua en tranzas, esos sí, países. no. ¿no? Bueno, pero allá beben oro. O sea, Sí. sí, o petróleo Claro, las dos. O las dos, oro con petróleo. en un Lamborghini. Cubierto de oro. Pero bueno. Igual y si no nos traemos el resultado, nos podemos traer oro O petróleo. o petróleo. O Lamborghinis cubiertos de oro. Que usen petróleo. Básicamente usan Básicamente, petróleo. sí. ¿Qué había, güey? Estabas comentando algo de que... Ah, sí, que ahora pasamos pasamos de... Ah, sí, bien chiles, ya le ganamos a Alemania, pues échenos al que sea, que le vamos a ganar. A todos somos Corea. Ahora todos somos Corea y entonces qué chingón que nos tocó Brasil porque es el que ha estado jugando menos pinche, porque del otro lado estaban los nórdicos que jugaron mejor claramente en sus grupos y entonces pues ya les tenemos miedo, ¿no? O sea, ya regresamos a lo que somos. Yo desde el O principio sea, puse México-Brasil. Bueno, la yo ilusión- honestamente seguía prefiriendo que nos tocara Suiza porque Suiza no tiene nada de juego. Pero pues Brasil tampoco. Entonces realmente creo que pasan con 4 puntos los dos, ¿no? Sí, Brasil sí. y Suiza. Y De pasó hecho, por diferencia de goles. sí, Bueno, igual, Brasil. Sí. así como España en su grupo, igual que Portugal, estuvieron a punto de ser eliminados. Sí. También Brasil le sufrió y estuvo a punto de ser eliminado. Pero desde mi quiniela, en mi llave, yo puse precisamente Brasil contra México. Creo que viste mucho ganarle a una tetracampeona, exacampeona del mundo. Y además, con el Brasil de Neymar se caracteriza por dar muy malos partidos contra México. Por eso es que yo lo prefería sobre Suiza. Porque también es un tema, pues ya de que se le indigesta, ¿no? México a Brasil en sus partidos. Parece un... no solo se le indigesta, le ha ganado. Está muy fácil, muy accesible Brasil. Es un desastre. Marcelo se lesiona el día de hoy, que es posible que se pierda el mundial, evidentemente, porque si no pasan de la siguiente ronda, pues ya no habría mundial para Brasil. Pero el punto es que me parece que solo Brasil cuenta con Neymar, Casemiro y anteriormente Marcelo. Ahorita, pues Sí, creo que ya no anteriormente, tiene sí. nada, ¿no? Y que Bueno, por ejemplo y Neymar sí, es una madre. Sí. Es una nena ahí tirándose. es como una Barbie Hay jugando una fútbol. estadística en donde Neymar en todos los partidos oficiales contra México solo le ha hecho un gol a Ochoa. No tiene otro gol ahí con la selección justo de Brasil. Y en el tema entonces,
No mames, se me está olvidando todo, cabrón. Ya estás, Ando mal. es la edad, ya es la edad. Sí, está muy mal esto. Se me fue, señor. No, pero aún así te digo, veo bastante accesible a Brasil, a reserva de que México no siga siendo un Sí, México. es que justamente el problema, Ah, ya me acordé. el problema de fondo es que sí, Brasil es el Brasil de Neymar, pero México es México y Es el México de es Osorio. el México de Osorio, Ya me acordé. donde Justo- ya nada está escrito, ¿no? Entonces Entonces, eso iba. Entonces, esos comentarios que mencionaba usted sobre que el Neymar, el Brasil de Neymar y los jugadores y está bien jugando de la chingada, pues cambian de dimensión al primer partido que tuvimos México contra Alemania, en donde volvemos a lo mismo, sí, el que nos toca y todo, pero ahora jugando México como que juega el México que ha jugado de Osorio, le podemos jugar, ¿Cómo? le podemos ganar a ¿cómo Brasil. dijo? Que juega el juego que juega. Que juega el juego que jugamos todos los que jugamos el juego. El punto es que si le jugamos así como venimos jugando, no vamos a pasar, güey. Tal cual, ¿no? Y además porque como les decía, ¿no? Desde la vez anterior, al final de cuentas, como Alemania siempre es Alemania y siempre representa a un rival Pero de Alemania respeto. ya se fue. Sí, ya sé, pero Brasil también sigue siendo Brasil. O sea, independientemente de que sea el Brasil de Neymar, o de que vengan jugando mal, o de que se les complique, o se les haya estado complicando Pero contra a México, diferencia, es Brasil. a diferencia de Alemania que nunca le habías ganado, a Brasil ya tienes un Sí, no, historial. claro. Sabemos que a Brasil se le complica jugar contra México. Eso es un hecho. Pero al final de cuentas, Brasil ha ganado 6 veces la Copa del Mundo. Eso no lo podemos negar ni con chochos, ¿no? Y Brasil siempre va a ser Brasil. O sea, es independiente de quién esté jugando. Y puede ser el peor Brasil, pero en una de esas, en un descuido, te golea. O sea, Te chinga. sí. Y pues bueno, están por definirse todavía 2 partidos de la fase de octavos de final. Ya tenemos 6 partidos con fecha, horario y banderitas en esos huecos. Tenemos el partido de Francia contra Argentina que se juegan... Bueno, estos 2 partidos se van a jugar sábado. Francia-Argentina y Uruguay-Portugal. Y tenemos en la otra llavecita que se juega en el domingo, España-Rusia y Croacia contra Dinamarca. Y de los que le tocó de este lado a México, pues está Brasil contra México, que se juegan el lunes 2 de julio. Falta un partido por definir del siguiente grupo. Y está Suecia contra Suiza. Esos son los partidos. Para están- los que se les complique, Suiza es la de la bandera roja, La de las navajas. la de las navajas. Y Suecia es la de los quesos, ¿no? No, Los- es cierto, eso también es Suiza. los menones. Suecia es la de azulito con Los amarillo. vikingos. Suecia- Más caracterizada por Para los más fácil, vikingos. Suecia es la que se chingó a México 3-0. Exacto, sí, ya no hay pierde, ¿eh? No se te va a olvidar nunca en tu puta vida. Eso. Entonces ¿Cómo faltan- van las llaves? A ver, Uruguay-Portugal, sí es Ahí llave. va otra vez. Francia-Argentina. Partidos de sábado. Partidos de sábado. Francia-Argentina. Y Uruguay-Portugal. ¿Cuáles son sus pronósticos ahí para esos? De Francia-Argentina, ¿quién pasa? Ese yo creo que pasa Francia por el desempeño que también le hemos visto a Argentina en este Que mundial. además, por ejemplo, Francia en su último partido jugó a super relax, le jugó al empate, le salió, hizo cambios. O sea, prácticamente en el equipo de Francia ha jugado el 85% de todos sus jugadores. Creo que solo el utilero no ha salido a la cancha. güey. Pero sí, entonces yo creo que Francia, Yo creo que Francia Muy- le va a muy a mi partir la pesar, madre a Francia. Argentina. muy a mi pesar y el de Sí. mi quiniela, creo que va a pasar Francia. Pues yo tengo del- una llave cumplida. Del siguiente partido, que es Uruguay-Portugal. Yo puse, de hecho esa es una llave cumplida de las de mi pronóstico. Sí, igual yo. Uruguay, Y Portugal. pasa Portugal. Portugal, efectivamente. Muy bien. Partidos del domingo 1 de julio. Está España contra el anfitrión Rusia. Que Ese también en la los tengo papeles pasaría España. Sí, España, Exacto. obviamente. Eh, Dudo mucho que Rusia Sí, claro. Entonces, Rusia se ve en el último partido. contra Uruguay. ¿Cuál es Sí, el verdadero realmente. Rusia? Y los rivales a modo que les tocaron, ¿no? Entonces, por eso hubo tantos goles, por eso pasó por tantos goles, pero realmente Rusia no trae mucho, ¿no? Aunque en este mundial de sorpresas todo puede pasar. Sí. El otro partido de domingo es Croacia-Dinamarca, que Croacia es el único equipo de este mundial que ha pasado con sus 9 puntos. Y pues juega contra un Dinamarca que realmente viene como jugando a la mitad, ¿no? Yo no tenía ni siquiera Dinamarca en los octavos. Sí, es una total sorpresa. Sí. Dinamarca en los octavos.
Y pues las grandes decepciones, ¿no? Al menos desde mi lado, en los que había puesto como posibles caballos negros era una Costa Rica que había hecho un mundial muy bueno en 2014. Sí. Se queda cepillada. Alemania naturalmente queda cepillada. Y Perú también lo tenía como caballo negro. Este sí fue una completa jalada de los pelos. Pero sí esperaba que hicieran algo estos muchachillos peruanos. Y pues no, al final. El poder inca. Sí, al final no se pudo. Esos fueron partidos del domingo. Partidos del lunes 2 de julio, pues está Brasil contra México. Que pues obviamente las ilusiones esperarían que pasara México. Y la historia reciente también nos daría pie a pensar que le podemos ganar a México, ¿no? Si es que las Brasil. cosas... Perdón, a Brasil. Si es que las cosas se hacen como se tienen que hacer. Yo creo que va a ser tan complicado. Porque obviamente pues Brasil también ve Sí. complicado a México, pero al final también lo ve posible, ¿no? Sí, y además que aquí cambian las cosas, ¿no? O sea, finalmente en la fase de grupos tienes chance de maniobra. Sí, aquí ya no, es todo o nada. Sí, matar o morir, Sí, ¿no? Exactamente. Yo honestamente creo que vamos a quedar empatados, se van a penales y pierde México como siempre en penales. Pues pero ojalá y no. ojalá y no, pero Ojalá y no. Yo creo que sí se resuelve en los 90. Yo creo que... Para alguna de marcador- las dos partes, ¿no? Pero se resuelve. Se resuelve en los 90. Veo muy altas posibilidades para México. A reserva de lo que hemos comentado, Brasil sigue siendo Brasil. Tenemos buenos pronósticos. Igual, y te digo, Marcelo no queda, Sí, no va a estar. fuera del Mundial. Y bueno, con Neymar quedarían al solo dos frente, figuras, ¿no? con Neymar al frente, que es muy voluble, ¿no? Una Sí. persona muy volátil. Es una Barbie. Que no liderea al grupo como se esperaría. Y con un resto del plantel, pues, bastante mediano, ¿no? Y pues faltan dos partidos por definirse. Está el grupo G y el grupo H. En donde el grupo G pues va a pasar Inglaterra y Bélgica. Obviamente, que ya no hay esperarían, más. que esperarían a contrincantes del grupo H, que sería Japón, Senegal, Colombia O Polonia. No, Polonia ya no, ya está fuera Polonia. Pero por puntos todavía Colombia se puede colgar ahí. Ahí en el grupo H está Japón y Senegal con 4 puntos y Colombia con 3. Entonces todavía hay por definirse. Lo que se esperaría es que pudiera pasar Japón y Colombia. Japón y Colombia y del otro lado Inglaterra y Bélgica, ¿no? Sí, Inglaterra y Bélgica Bélgica. quedarían, Entonces entonces, ahí esperar Sí. quién pase primero y en segundo del grupo H para quién va contra ¿Cu- Inglaterra. ¿Cuántos puntos lleva Colombia y Japón? Japón 4, Cuatro. Japón y Senegal Japón 4, cuatro. Colombia 3. No creo que pase Colombia. ¿Contra quién va Colombia? Podría pasar. Dame Bueno, sí un podría segundo. pasar. Sí, podría pasar. Sí, matemáticamente Sí. por puntos. Por puntos Por podría puntos pasar. podría pasar. Ahí es cuando los puntos importan. ¿no? Sí. Independientemente del rendimiento del equipo. O de las cagas de tu técnico. Sí. Pero bueno, O de esperar tu ahí defensa. a quien pase. Entonces son dos partidos los que están por definirse. Y pues esperar a lo que suceda. Entonces, aquí es donde entra la encuesta Rock and Geek que se hizo en redes sociales, donde pues ya tenemos ahí algunos resultados que nos pueden dar la preferencia del público, ¿no? Y la encuesta es, ¿cuál de estos dos escenarios te haría más feliz el 2 de julio? El primero es, ganó México y AMLO también. Y el segundo es, México pierde y AMLO no. O sea, en cualquier escenario gana AMLO. Exactamente. ¿Y por qué uno de esos escenarios nos tendría que hacer felices? Porque es retórica pura, señor. Entonces te va... Bueno, sí. Es que Nadie te va a contestar la encuesta. ya De hecho, sí, contestaron. señor. ya, de Ya hecho. van Es que- 1600 votos. Es que Seas mamón. es que 1600 sí. votos exactamente, señor, en donde el 63% te dice gana México y, Y gana también AMLO. Pues es que obviamente si vas a estar jodido con AMLO, no importa qué hagas, pues mejor que gane México. Entonces, es como, Eso exactamente. ¿no? Yo creo que Y además es en donde- es una pregunta mañada. Es una trapa, pendejos, güey. Sí, de hecho. Sí. Pero bueno, muchas gracias a los 1600 votos que tenemos en esta encuesta Rock and Geek. Vamos a hacer continuamente encuestas Rock and Geek para que estén pendientes y den su punto de vista. De hecho, próximamente vamos a abrir una nueva un nuevo branch de Rock and Geek que va a ser La consulta encuestadora. Rock and Gitovsky. Que justo como surgió en épocas rusas, Sí, por eso se va a exacto. llamar así. Y pues ya, señores,
el día de hoy, pues esos fueron los últimos temas. Digo, quedarnos ahí con la mezcla de sentimientos. Bueno, realmente gana más el encabronamiento de pasar como se pasó, ¿no? No, y yo creo que se notó, ¿no? En todos, simplemente en el partido se vio lo peor de prácticamente todos los jugadores. La Jun, De casi, todos, casi haciéndolo expulsar excepto por de ahí, Ochoa, o sea, ¿no? Sí, Ochoa creo que realmente pues, porque está en la portería, no por otra cosa. Vela también dio buen partido, creo yo. Sí, y que realmente ninguno llegó a lo que mostró con Alemania, ¿no? Sí. Independientemente del peor Alemania, jugaron muy bien en ese partido y ahora no se vio ninguno. Y pues ojalá que el descanso de aquí a lunes les haga replantearse las cosas, pensar con la cabeza fría y los pies calientes. Pues, Yo sinceramente esperaría que hubiera algún cambio, güey. Bueno, que va a haber un cambio en Debería, ¿no? en la central, que Moreno se pierde el Sí, partido se por doble doble amarilla. amarilla. Yo esperaría que existiera alguna modificación. pero debería de ser Herrera también- también se va con doble amarilla, ¿eh? No va a estar Herrera contra Brasil. Entonces Eso va a estar jodido. ahí perdemos dos hombres Sí. importantes que son columna vertebral de Sí. este esquema que presenta Osorio en la fase de grupos. Entonces hay que ver cómo hace esas modificaciones, ¿no? Lo natural es que entrara Ayala. Obviamente no puede sacar a Álvarez, que salió muy consternado con el autogol que comete. Además que lo mete con la mano, güey. Ahí al final del partido terminó en lágrimas. Pero es que ahí era gol, ¿no? Porque era o autogol Sí, o claro. penal. Entonces Lo natural, digo, por posiciones o por especialistas, pues sería que entrara Ayala y ya se rompieran la madre con Álvarez de lateral. Y en el lugar de Herrera, yo creo que va a recurrir a Jonathan. A mí me gustaría No creo- más. No creo, ahí sí no creo. A mí me gustaría Yo creo que más. entraría incluso- Marquito Fabián. Ahí yo creo que hacer Marco esa labor. Fabián estaría mejor, ¿eh? Incluso Pero- podría, como pero es Osorio, ojo, podría poner incluso hasta a Giovanni a hacer ese trabajo. Pero justo. Pero Giovanni no te dio es- nada en el último partido. Sí, no, Y de nada, hecho, no, Marco güey. Fabián en el Pero poco es tiempo que Osorio. estuvo, movió. Hasta disparó Sí, a hasta la disparó. portería. Sí. Y pero en el esquema que está manejando de doble contención, en donde está guardado ya Sí, CH, tienes razón, podría ser Jonathan. podría ser Jonathan correcto, o sí. incluso el Guti, que se cuela de último momento por la lesión de Reyes, ¿no? Que Reyes se andaba paseando por Hawái y ahorita está en Colombia con su mujer. Entonces, pues tampoco él le fue tan feliz, mal, ¿no? Sí. Sí, él feliz. Pero sí podría ser. Saludo, por cierto, a Diego Jonathan. Reyes, que Bueno, pero se ya perdió, nos escuchan se perdió los lo de las seleccionados. escorts, ¿no? Sí, se perdió. No, eso No, fue. to- porque todavía eso fue fue antes, antes, sí es Ajá, cierto. fue antes. Sí. Sí, es Fue cierto. desde aquí. Que por cierto está muy chida su novia, güey. Es colombianita. Rifada. Bueno, pero las colombianas son como que mitad reales y mitad de chistes, No, ¿no? pero ellas Ellas Son sí las es- venezolanas. Ahora que ya Ah, sí tiene, es cierto. ahora que ya tiene su No, Instagram. las ¿también? colombianas son las de Sin tetas no hay paraíso, entonces sí Ah. son las de... Y, Sí. y las venezolanas son las No, reinas de acuérdate, belleza, ¿no? Pero Que- las que ahí venezolanas, se acuérdate que ya no tienen que comer, entonces ya como que no pueden crecer tanto, digamos. Pero ahora que tiene Instagram le voy a compartir una lista de detalles culturales. Me parece muy bien, sí, de los mejores lugares que visitar en los países, ¿no? Exactamente. Y pues justo hablando de recomendaciones de este tipo, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección esperada de todas. No importa el tema que se toque, no importa de qué pendejadas hablemos, no importa que nos equivoquemos o en mi caso se me olviden tantas cosas, pero siempre llegamos a esta bonita y gustada sección, que es la sección de las recomendaciones. Señor Jaguar, ¿tiene su recomendación? Sí, y de hecho es pues bastante seria. Estamos a nada de elegir presidente en la República Mexicana. Así es que todos los que tengan credencial para votar, que estén en condiciones de salir y ejercer su derecho, háganlo. Ya sea por la influencia o corriente política por la que estén ustedes decantados, pero ejerzan el derecho. Es necesario la participación de la ciudadanía para el teatro democrático. Entonces yo creo que no, de hecho, pues lo único que sí es vayan, ejerzan su derecho al voto. A partir de ahí podemos empezar a construir una democracia, esperando que en algún momento tengamos candidatos dignos de contender por la presidencia. Actualmente ninguno es un candidato viable, pero son los que hay. No hay de dos, ¿no? O sea, vayan y ejerzan su voto. Qué peor época para ser un candidato, ¿no? O más bien, qué peor Qué época peor para, época para ser elegir, ciudadano. para elegir un Sí, para candidato, ser justo. ciudadano, sí. O sea, antes ahí tenías candidatos que no ganaron, pero pues ahí estaba
tu Cárdenas o el jefe Diego, o sea, güeyes que por lo menos una presencia y personalidad tenían, ¿no? Que por lo al menos, menos te imponían. por lo menos sabían de política, porque el problema Exactamente, de los candidatos actuales es que ni siquiera, eran ¿no? más políticos, Sí. realmente sabían de política y también los partidos estaban bien definidos. Sabías cuál Tenías era tu tu- izquierda, exacto, tu sabías derecha, tu cuál era tu centro. derecha, y no solamente eso, sino que los líderes políticos estaban bien definidos. Había corrientes políticas Y representaban bien, específicas. ¿no? Lo que era cada partido, ¿no? Sí, no cosas campechanas ahorita. No, simplemente, donde- digo, honestamente, yo todavía no decido por quién voy a votar. No por AMLO, eso seguro, pero no sé por quién. Por cierto, señor Jaguar, ¿cómo va ya el evento en el Estadio Azteca? Pero realmente el hecho de que, por ejemplo, Anaya tenga, o sea, la gente de la derecha con la gente de la Sí. izquierda es una contradicción total, ¿no? Exactamente. O bueno, para pronto AMLO que realmente juntó a todos los viejos priistas y les ofreció un curul. Que hace rato lo comentábamos, ¿no? ¿Qué pasaría si desapareciera el Azteca en este momento? Se acabaría la corrupción. La de ese- corrupción. En ese momento. Y pues sí, digo, también aprovechar el momento histórico en particular que pues un 35% de la población de México son menores de 35 años, ¿no? O sea, son personas que tienen de alguna manera acceso a la tecnología que Creo que en con otro ese dato tiempo que acabas de dar ya ganó AMLO, ¿no? pues sí, güey. Ya se fue a la chingada de la Quizás elección. un poco preocupante, pero finalmente es un buen periodo, es una buena época para estar informados. O sea, antes te informabas solo lo que pasaba en la tele, lo que salía en medios oficiales y lo Tan- que te podías encontrar en la basura de la Tan calle. falsa es esa aseveración como el alto índice de maternidad infantil en la época de mayor Claro, pero información. finalmente es un recurso que existe hoy en día, que antes no lo tenías. Sí, pero para la- bien o para mal, güey. O sea, por Pero aún ejemplo, así la en- gente no la usa y sigue siendo... Sí, pero eso, incluso por ejemplo, hoy te puede dar un mayor nivel de participación en la Pero, elección. pero Sí, el eso problema realmente con eso no es tanto la disponibilidad de información, porque disponibilidad de información hay, y sí, es cierto, hay mucha y hay más de lo que nunca ha habido en la historia. El problema es la capacidad crítica de las personas de asimilarla, de procesarla Pero y de empecemos de algo, ¿no? simplemente O de sea, saber. empecemos por poquito. Antes no Simplemente- tenías información, ¿cómo te generabas un criterio? Pero es que Era un criterio no, definido, es que yo- tendenciado. Yo creo justamente Hoy que tienes primero posibilidad, necesitas güey. tener un criterio para poder tener sí. información. No puedes tener información porque es sin criterio porque es irresponsable. Y es algo que se da mucho en las redes sociales actualmente, que es la principal, honestamente, la principal fuente de información de la De mayoría desinformación. de desinformación de la mayoría de los mexicanos y bueno, de la mayoría de las personas a nivel mundial. Porque no identificas fuentes, no corroboras datos, simplemente compartes lo que es... Ni siquiera la leen la nota, no, solo o leen sea, el encabezado. ¿no? ¿Y cuántas veces ha pasado? Exacto. De hecho, creo que experimentos sociales ha habido al respecto de eso, ¿no? El de Mia Eh, Khalifa, yo puse el de Mia Khalifa. Y digo, ahí hasta Ebrard, y esta... La otra, la jefa de campaña de AMLO, Cloutier, se llama, creo. Tatiana. Los dos salieron a compartir muy pendejamente el post de Mia Khalifa. Que ¿no? obviamente no son ellos, güey. O sea, es la gente que está trabajando para la campaña. Ebrard sí comparte eso. Y de hecho, él sí salió directamente a decir, pues la cagué. Porque es su cuenta, güey. No puedes salir a decir, güey, fue el becario. O sea, tienes que dar la cara. Es un perfil oficial. Pero realmente, bueno, yo hasta donde yo sabía, él sí tuitea y sobre todo en Twitter, no sé en Facebook y las demás redes, pero en Twitter sí es él directamente, así como Calderón también Twitter lo utiliza, así como Trump también, porque es la forma como que más fácil y de hecho es para lo que básicamente sirve Twitter hoy en Sí, día, para ¿no? O sea, quejarse. para Es quejarse. para lo único que ha servido desde su creación, güey, para quejarse. Bueno, y para enterarte más rápido como de las noticias así, o sea, por ejemplo, cuando Y de los memes. cuando tenemos sismo, pues obviamente Twitter, ¿no? Y demás. Pero sí, realmente el problema es que no puedes tener tanta información sin tener una población con criterio, que pueda asimilarla, que pueda entenderla y pues procesarla, ¿no? Y tomar una decisión crítica. Sí, es pues peligroso. Creo que la recomendación general es primero que salgan a votar, que Sí. en la medida de lo posible puedan hacer su voto informado de la manera que ustedes quieran, pero salgan y ejérzanlo, ¿no? No lo anulen, de preferencia, Ujú. no lo anulen. No, de hecho no lo anulen, porque anularlo es darle
más peso al que vaya en primer lugar. O sea, no hay más. No vas a conseguir otra cosa, ¿no? Exacto. Y una de las cosas en las que se tienen que informar para el momento de ejercer su voto, de emitir su votación, es que consulten de qué forma pueden votar por tal o cual candidato, ¿no? Recordemos que al menos en las que nos toca a todo el país, que son en las presidenciales, hay actualmente 4 candidatos, uno que es de chocolate, pero en la boleta están pintados 3 veces. O sea, cada de los 3 principales, que es AMLO, Anaya y MIT, van con 3 partidos en cada uno. Entonces, si quieres votar por tu partido, pues hay que hacerlo de una forma o de otra, ¿no? Si quieres votar por la coalición de ese partido, pues tienes que marcar ciertas casillas. Entonces, chequen ahí en su, pues de preferencia en la página del INE, si es que no saben también dónde acudir a su voto, sobre todo las personas que lo hacen por primera vez, pues consulten con los datos de su credencial electoral en la página del INE donde lo pueden hacer, ¿no? Y pues ya, señores, me parece que eso fue todo por el día de hoy. Es una semana importante para el país. Unas cosas más triviales que otras. Realmente lo importante en esta ocasión es la elección presidencial. El mundial está de más. O sea, lo que no han preparado como ciudadanos durante toda su vida, no de nada tiene la culpa el mundial, ¿no? O sea, si no saben por quién votar a estas alturas y todavía tienen dudas por desinformación, es un error de ciudadanos, pues ya bastante grave. Si aún están en el debate de decidir después de haberse informado por quién votar, es una cosa bien diferente, porque ya, como dice el señor Emakun, ya existe un criterio y bueno, falta por definir cuál sería la menos peor de las opciones, ¿no? Pero creo que de la elección no va a tener absolutamente nada que ver este tema trivial como el mundial. Lo hacemos por diversión, pero cada uno debería ser responsable de sus cosas, no solamente la parte civil, sino pues también la parte democrática, ¿no? Sí, y al final una última recomendación es que seamos responsables, obviamente, con el voto. Y tanto en el fútbol como en las elecciones aprendamos a ganar y aprendamos a perder, ¿no? O sea, que no vayan a salir con su voto por voto, casilla por casilla, cerrando reformas, cerrando cualquier cosa, independientemente de quién gane o quién pierda, ¿no? O si ganó el que tú escogiste, o si no ganó, pues bueno. Al final ese es justo el ejercicio de la democracia. Y si no te gusta, pues hay que cambiar ese sistema, pero mientras lo tengamos, pues estamos jodidos. Yo creo que el sistema no está mal, pero pues sí hay... Yo personalmente... Es deficiente. No, yo personalmente creo que sí, porque le das poder a mucha gente ignorante. Eso es lo que pasa. Siempre es mejorable, ¿no? Sí, siempre es mejorable. Pero es que sería cambiar el tipo de constitución, ¿no? Pero de esencialmente la democracia no está mal. Yo creo que sí. Podrías acotarla y mejorarla. Pero bueno, esto podemos dejarlo para otra discusión. Sí, yo creo que ya el día de hoy pues se nos terminaron los temas. No porque no quisiéramos seguir hablando de cosas tontas o de cosas importantes, pero es porque el episodio pasado nos quedó bastante bueno, sí, en cuanto a tiempos. No, y en contenido. Sí, fue muy bueno. Estuvo carnosito. Entonces, si aún no así lo como han le escuchado, gusta a ese señor, ¿verdad? Y chorreando. Si aún no los han escuchado, justo ahorita estamos publicando estos episodios en YouTube. Entonces, al final de este episodio van a salir ahí una pantallita de recomendados. Si no, en la esquinita están las tarjetas en donde pueden checar las listas de reproducción. Vayan, suscríbanse, activen sus campanitas para que se enteren cuando se publique este episodio. Y pues ya, señores, despídanse. Bueno, yo soy Emakun. Me encuentran ahora sí en Instagram, otra vez, como _Emakun. Yo soy el Jaguar. Me encuentran aquí en Rock and Geek, en youtube.com, users, Vayan a YouTube y escriban Rock and Geek y nos encuentran. Además que ya aparecemos ahí mezclados con las cosas de los deportes. Eso está rudo. Y pues ya, este fue el episodio... ¿Qué episodio fue este? 4. Ya, es hasta difícil llevar la cuenta. Este fue el episodio 4 de tantos que dijeron. De Foot and Geek, el spin-off futbolero de Rock and Podcast, el programa oficial de Rock and Geek. Me despido, yo soy @Angel_Ríos en Instagram. Y ya nosotros ya nos despedimos. Sí. Vayan a votar. Sí. Voten. Adiós. Hasta luego.